Febrero de 1972. Oslo, 9 grados bajo cero. 48.000 personas se habían sentado en las gradas de un estadio helado para ver a un solo hombre, el hombre más fuerte de toda Noruega. 31 competiciones, 31 primeros puestos, jamás derrotado. Y del otro lado del ring, esperando en silencio, un chino de 65 kilos, delgado, callado, con gafas de alambre y ropa sencilla. Si lo hubieras visto caminando por la calle, no habrías girado la cabeza. La multitud se reía. Los periodistas ya habían escrito el resultado en sus libretas. Nadie se molestó en preguntarse cómo iba a terminar aquello, porque todo el mundo ya lo sabía. Esto no era una pelea, era un espectáculo. De esos donde el grande aplasta al pequeño y la única pregunta es cuántos segundos dura. Pero esa tarde, bajo un cielo gris y un frío que te cortaba la cara, llegó un momento en que 48.000 personas se quedaron completamente inmóviles. Nadie en las gradas podía hablar, nadie podía moverse, porque lo que estaba a punto de pasar en ese ring no se había visto jamás en ningún estadio del mundo. Y todos los que estuvieron ahí ese día seguirían contando la historia durante años. Pero antes de llegar a ese momento, si lo que acabas de escuchar ya te tiene intrigado, no te olvides de suscribirte al canal y darle like al video, porque lo que viene en los próximos minutos es una de las historias más increíbles que hemos contado aquí. Y si estás listo, volvamos a ese día. Erik Halverson no sabía lo que era perder. Y cuando digo eso, no estoy hablando de ganar un torneo local ni de una pelea callejera. Erik Halverson nació en un pueblo de pescadores en la costa sur de Noruega, un lugar donde el aire olía a sal y a madera mojada, donde el horizonte siempre estaba gris y donde la vida te endurecía antes de que pudieras elegir si querías endurecerte o no. A los 7 años, Erik trepaba los acantilados de la costa. A los 12, nadaba en aguas abiertas con corrientes que habrían asustado a cualquier adulto. A los 16 empezó a competir en pruebas de fuerza locales, y a partir de ahí, no paró. Cuando cumplió 29, su récord era perfecto. 31 competiciones de fuerza, 31 primeros puestos. El récord nacional de levantamiento lo habían roto 3 veces. Las 3 veces lo había roto él mismo. En el campeonato Viking Strength de 1971, celebrado en Oslo, Erik cargó una piedra de 200 kilos sobre los hombros durante 47 segundos sin apoyarla en el suelo. Sus rivales se habían rendido antes de llegar a la mitad. Las rodillas de varios de ellos tocaron el suelo delante de todo el público. Erik ni siquiera sudaba. Y ahora, en una mañana brutal de febrero de 1972, estaba de pie frente a la prensa dentro de los pasillos de mármol del Museo Vikingo de Oslo. Detrás de él se alzaba un barco del siglo IX, la estructura de madera oscura cargando siglos de silencio. Erik tenía el pecho descubierto. La temperatura afuera marcaba 7 grados bajo cero. Fíjate en ese detalle, porque en esta historia, el frío no va a ser solo clima, va a ser un personaje más. Un periodista se acercó al micrófono con una fotografía en la mano. En la foto aparecía un hombre delgado, asiático, con gafas de montura fina y ropa corriente. No parecía un don nadie, pero fácilmente podría haber pasado por uno. El periodista levantó la imagen y preguntó: «Erik, ¿qué opinas de Bruce Lee?». El silencio en la sala se espesó. La luz pálida del invierno nórdico entraba por los ventanales y le daba a todo un tono gris, como de acuarela vieja. Erik miró la foto durante un momento largo. Después levantó la cabeza, y con esa expresión suya, la que para un ojo inexperto parecía confianza pura, pero que un observador más atento habría leído como la primera grieta de la arrogancia, dijo: «Un actor pequeño de un clima tropical. Alguien que nunca ha visto un invierno en Oslo. En este ring, con este frío, no duraría 10 segundos delante de mí». La sala estalló en risas. Erik continuó: «Mis ancestros eran vikingos. El frío es nuestra arma. El tamaño es real. Lo que este hombre pequeño hace en sus películas es completamente falso. Lo estoy invitando. Si viene, el público descubrirá quién es de verdad». Esa declaración salió publicada al día siguiente en la portada de 8 periódicos noruegos. 3 días después, Bruce Lee aceptó. La conferencia de prensa se celebró en una oficina dentro de un estudio de cine en Tokio. Bruce llevaba despierto desde las 5 de la mañana y ya había completado 2 horas de entrenamiento. Los periodistas le disparaban preguntas una detrás de otra. ¿Cómo vas a soportar temperaturas bajo cero? Erik te dobla en peso. ¿Esto es una exhibición o una pelea de verdad? Bruce los miró uno por uno. Su voz era tranquila, sin prisa.
Sin peso extra en las palabras, dijo, «El frío estará ahí. Yo estaré ahí. Con eso me basta». Un reportero insistió. «Pero físicamente hablando...». Bruce lo cortó antes de que terminara la frase. «Físicamente hablando, una piedra que cae puede ser desviada por el viento. Lo que importa no es el tamaño de la piedra, sino cómo fue lanzada». Nadie en esa sala entendió completamente esa frase, pero la entenderían pronto. Para comprender lo que pasó ese día en Oslo, hay que conocer de dónde venía cada uno de estos hombres. La historia de Erik Halverson empezó en 1943, en un pueblo pequeño cerca de Bergen, un lugar que olía a pescado y a polvo frío, gris y pesado. Antes de que su padre desapareciera en el mar, le enseñó exactamente una sola cosa. «Hijo, hay dos tipos de personas en el mundo, los que ven venir la ola y los que le plantan cara». Erik decidió desde el primer momento ser del segundo tipo. A los 13 empezó a levantar pesas. A los 15 sacó unos sacos vacíos de un almacén, los llenó de arena y los cargó sobre los hombros durante 3 horas al día. A los 18 levantaba cosas que nadie más en aquel pueblo podía mover. Nunca fue a la universidad. Nunca le pareció necesario. El talento no se medía en papel, se medía en granito. Y en cada medición, Erik salía primero. Pero el desafío del Museo Vikingo no fue un acto impulsivo. Fue un movimiento calculado, una estrategia mediática, un escenario elegido. Cuando quieres mantener la cima del mundo de la fuerza durante años, a veces necesitas inventarte un rival. Bruce Lee era en ese momento uno de los nombres más comentados en Asia y la prensa no se cansaba de hablar de él. El manager de Erik hizo cuentas simples. Pon al hombre pequeño frente al hombre grande, promuévelo, véndelo. A nadie se le ocurrió que Bruce Lee pudiera estar haciendo sus propias cuentas dentro de esa ecuación. Cuando se anunció el desafío, la comunidad deportiva noruega se rió. Los periodistas de artes marciales fueron escépticos. Uno de los críticos de deportes de combate más respetados de Europa escribió esa semana: «Este evento es, en esencia, un espectáculo irrespetuoso. Poner a un hombre de 65 kilos frente a Erik Halverson no es diferente a un número de circo». Pero alguien leyó ese artículo y anotó algo en un cuaderno. Años después se descubrió que esa nota estaba escrita en el cuaderno personal de Bruce Lee. Era una sola línea. El tamaño puede crear la ilusión de poder, pero la verdadera prueba es otra cosa. El estadio Bislett estaba en el corazón de Oslo. Capacidad para 45.000 personas. Ese día, lunes 14 de febrero de 1972, las puertas se abrieron a las 10 de la mañana. Al mediodía, el estadio estaba lleno. A la 1 de la tarde, la nieve sobre el campo ni siquiera se había retirado, y la gente estaba sentada sobre bolsas de plástico. El frío era de ese tipo que te atraviesa la ropa, la piel y los huesos. Cada respiración salía convertida en vapor blanco que flotaba entre las gradas como polvo de tiza. Los vendedores de bebidas calientes estaban rodeados por multitudes, 48.000 personas. Para ponerlo en perspectiva, la asistencia combinada de todos los demás eventos deportivos que se celebraron en Noruega ese día no llegaba ni a la mitad. A las 2 menos cuarto, Erik Halverson salió del túnel sur, pecho descubierto. Las gradas estallaron. Erik caminó hasta el ring, agarró el poste de la esquina y esperó. Trajeron una piedra vikinga de 200 kilos. Erik la levantó en un solo movimiento, se la apoyó en el hombro y dio una vuelta completa alrededor del ring durante 45 segundos. Los vasos de cristal temblaban en las manos de la gente. El público se puso de pie. Todo murmullo, toda duda, todo eso de que esto es solo un show. Todo se disolvió en adrenalina pura. Y entonces, silencio. Desde el túnel sur, sin aspavientos, sin levantar una mano al público, con una camiseta gris sencilla y caminando un paso firme detrás de otro, apareció Bruce Lee. 48.000 noruegos se congelaron en sus asientos. Cuando Bruce agarró la cuerda de la esquina, la reacción del público se podía resumir en una sola palabra: silencio. Pero no el silencio del respeto. Era ese tipo de silencio que se produce cuando sientes que algo ha salido mal. Una quietud breve y extraña, provocada por la pregunta: ¿se equivocó de persona el que acaba de salir? Los murmullos empezaron a correr por las gradas. Los periodistas de las primeras filas se miraban entre ellos. Uno estaba garabateando algo en su libreta, probablemente algo como: entrada poco impresionante. Erik Halverson estaba de pie en su esquina, directamente al otro lado del ring. Sus ojos estaban clavados en Bruce, y en esos ojos, si mirabas con atención,
Solo había una cosa: alivio. Había estado esperando. Quizás había esperado un rival, una amenaza, al menos alguien que pareciera un desafío real. Pero lo que veía lo había dejado completamente tranquilo. Y esa tranquilidad fue el primer paso hacia el mayor error que Eric Halverson cometería ese día. Bruce pasó entre las cuerdas y caminó al centro del ring. Sus pies tanteaban la superficie con cada paso, probándola. No estaba helada, pero sí húmeda, fría y resbaladiza. El sol estaba bajo en el horizonte y la sombra de las gradas superiores cubría la mitad del ring. Bruce se detuvo exactamente en el centro de esa sombra y observó el estadio a su alrededor. 48.000 personas. No se escuchaba una sola respiración. Bruce no estaba calentando, no hacía estiramientos ni movía el cuello. Simplemente estaba ahí de pie, con los brazos a los costados. Sus ojos no estaban cerrados, pero estaban dirigidos hacia adentro, como si hubiera apartado todo el ruido del estadio y estuviera midiendo algo que solo él podía sentir. Un fotógrafo noruego que trabajaba al borde del ring dijo después: «Miré hacia arriba, hacia las gradas. Decenas de miles de personas. Luego miré a Bruce, y en ese momento me di cuenta de que era la única persona tranquila en todo el estadio. Todos los demás estaban nerviosos o emocionados. Solo él no tenía nervios de ningún tipo». El árbitro llamó a los dos al centro. Eric avanzó. El suelo parecía crujir debajo de él, y eso no es una exageración. Sus zapatos eran de suela de goma, pero cada paso con 120 kilos encima era una declaración en sí misma. Mientras el árbitro repasaba las reglas, Eric no quitó los ojos de los de Bruce ni un instante. Ese era su ritual previo a cada combate. Pero lo que iba a pasar a continuación, nadie en ese estadio estaba preparado para ello. El árbitro terminó. Los dos hombres retrocedieron a sus esquinas. Eric no llevaba nada contra el frío. Eso era una decisión deliberada. Durante años había entrenado al aire libre en los inviernos de Bergen. El frío no le afectaba, o al menos eso creía. Su pecho estaba desnudo, y cuando el aire helado tocó su piel, no se inmutó ni una vez. Bruce llevaba una camiseta gris de manga larga. Sus brazos estaban cubiertos, solo las manos quedaban expuestas, pero si mirabas con atención, notarías algo. La respiración de Bruce era diferente. Cuando la mayoría de personas exhalaban, una nube espesa de vapor salía de sus bocas. La respiración de Bruce apenas se veía, más lenta, más profunda, más controlada, como si su cuerpo no estuviera liberando calor al aire, sino reteniéndolo dentro. Eso era una técnica. En la tradición china se llama Neigong, control de la energía interna, la regulación de la temperatura corporal a través del manejo de la respiración. Bruce llevaba trabajando en esto desde sus primeros años en Hong Kong, pero nunca lo había necesitado tanto como ahora. En las gradas la gente susurraba: «¿Cuánto va a durar? ¿Cae al primer golpe?» Eric gana seguro, pero ¿en qué segundo? Y entonces sonó la campana. Pero antes de que veamos lo que pasa después, si quieres ver cómo termina esto, no te olvides de suscribirte al canal y darle like, porque todavía queda mucho por contar. Eric se movió de inmediato. Para un hombre de su tamaño, fue más rápido de lo que esperarías. Su primer paso vino con una transferencia completa de peso. En el segundo paso, su puño derecho ya estaba subiendo. Era un golpe horizontal amplio, lanzado desde el hombro. Si conectaba con la mandíbula, no habría debate sobre en qué dirección salía volando, pero Bruce no estaba ahí. Se había deslizado 8 centímetros a la izquierda, solo 8. El puño pasó rozándole la oreja, tan cerca que la corriente de aire le acarició la piel. Eric ya había lanzado su segundo movimiento, brazo izquierdo esta vez. No un golpe, sino un empujón, diseñado para lanzar al rival hacia atrás. Contra un hombre de 80 kilos, lo habría mandado volando 2 metros. Contra la mayoría de hombres, habría terminado todo ahí mismo. Pero Bruce tampoco estaba ahí. No solo se había movido a la derecha, se había movido hacia adelante al mismo tiempo. Un espectador describió el momento así: Eric estaba golpeando el viento, y el viento se estaba dando la vuelta para mirarlo. Eric Halverson nunca había fallado en su vida, y eso no era solo algo que la gente decía de él como atleta de fuerza. Las manos de Eric habían pasado toda una vida aprendiendo a encontrar y sostener todo lo que alcanzaban: tirar de redes de pesca, agarrarse a paredes de roca, inmovilizar el brazo de un rival. Cuando esas manos se cerraban alrededor de algo, no se abrían. Había una leyenda en el campo de entrenamiento de Eric en Bergen. Cuando era joven, su entrenador le dijo que se agarrara a un poste y no lo soltara.
Lo sostuvo durante 6 horas. Las manos le sangraron. No soltó. Pero ahora, en el aire helado del estadio Bislett, esas manos estaban cerrándose alrededor de nada. Los 2 primeros golpes habían fallado. Esto no estaba en las cuentas de Eric. Los hombres más pequeños normalmente retrocedían. Se ponían a la defensiva. Se dejaban arrinconar. Este hombre pequeño se movía hacia adelante. No solo esquivaba, se reposicionaba. Y ese reposicionamiento estaba rompiendo cada suposición sobre la que el impulso de Eric estaba construido. Eric se detuvo una fracción de segundo, y las gradas lo notaron. 48.000 personas inhalaron al mismo tiempo. Después Eric volvió a moverse, distinto esta vez. 2 pasos lentos y luego una explosión. Hombro izquierdo empujando hacia adentro, brazo derecho siguiendo detrás. Esto era un movimiento de luchador. Cerrar la distancia, agarrar, derribar, inmovilizar con el peso. Esta táctica le había funcionado siempre a Eric. Había tumbado a hombres más grandes con ella. Bruce sintió la presión desde el lado izquierdo y giró su cuerpo en un ángulo casi invisible, lo justo para redirigir la carga de Eric lejos de su centro de gravedad. Cuando el hombro de Eric atravesó el espacio vacío, la mano derecha de Bruce tocó la muñeca de Eric, apenas, casi con suavidad. No la bloqueó, no la rompió, no la sujetó, solo la redirigió 5 centímetros. Pero esos 5 centímetros habían redirigido toda la fuerza cinética de 120 kilos en la dirección equivocada. Cuando Eric se dio cuenta de que estaba a punto de irse hacia adelante, ya había dado un paso de más. El equilibrio se recuperó, pero el ritmo se rompió. Y todo el sistema de combate de Eric estaba construido sobre el ritmo. Cuando un atleta de fuerza pierde el ritmo, necesita tiempo para reiniciar su próximo movimiento. Bruce no le dio ese tiempo. Un golpe en el hombro derecho, corto, con el codo, casi casual, casi escondido dentro del movimiento. No fue potente, no fue devastador, pero fue exactamente colocado. Aterrizó sobre el deltoides del hombro derecho de Eric, justo por encima de la escápula. Para un atleta de fuerza, ese punto no es solo músculo. Es un engranaje crítico en una máquina muy ajustada. No fue dolor exactamente, fue una señal, la forma que tiene el cuerpo de decir, presta atención, esto está aquí. Eric se detuvo. Las gradas no captaron la vacilación esta vez, pero un fotógrafo sí. Su cámara congeló ese instante exacto. Esa foto se publicó en varios periódicos deportivos noruegos los días siguientes. La expresión en la cara de Eric era difícil de poner en palabras. No era sorpresa, no era rabia. Era la cara de un hombre que acaba de darse cuenta de que sus cálculos no cuadran. El aire helado convertía la respiración de los dos en vapor. Pero el vapor de Eric era ahora más denso, más rápido, más superficial. Su cuerpo estaba peleando contra el frío al mismo tiempo que peleaba por oxígeno. 2 demandas tirando en direcciones opuestas. Los músculos se fatigan más rápido en el frío. El ácido láctico se acumula más deprisa. 15 años de entrenamiento al aire libre en Bergen habían ralentizado ese proceso, pero no podían detenerlo. Bruce, mientras tanto, parecía estar descansando. Su respiración no había cambiado. Estaba reteniendo el calor que su cuerpo generaba como una manta envuelta alrededor de sí mismo, y lo hacía sin gastar energía. Lo estaba conservando, y esa conservación se acumulaba con cada segundo que pasaba, como intereses en una cuenta bancaria. Algo extraño estaba empezando a hacerse evidente en las gradas. En los primeros instantes, cada movimiento había venido de Eric, pero nadie podía asestarle un golpe limpio a Bruce. Y sin embargo, Bruce no era el que atacaba. De hecho, apenas se movía. La lógica de la pelea estaba al revés. El hombre grande era el que se movía. Pero cada resultado iba exactamente a donde el hombre pequeño parecía querer que fuera. Eso no encajaba con cómo el público esperaba que funcionara una pelea. Normalmente, el grande ataca y el pequeño defiende o huye. Lo que estaba pasando aquí no era ninguna de las dos cosas. El hombre pequeño no atacaba, no huía. Simplemente estaba, con una precisión casi inquietante, siempre en el lugar correcto. Un periodista escribió en su libreta ese día: Bruce Lee no está bailando, pero Eric parece estar siguiendo la coreografía de Lee. Eric respiró hondo. El vapor floreció blanco en el aire helado del estadio y se dispersó. Entonces algo cambió en sus ojos. Estaba calculando. Y el cálculo no le daba buenas noticias. Cuando Eric Halverson tenía 15 años, conoció a un viejo pescador en los muelles de Bergen. El hombre pasaba largamente de los 80. Sus manos eran nudosas como raíces de árbol,
pero sus ojos seguían siendo claros. Ese día, mientras Eric caminaba pavoneándose por el puerto, el viejo lo detuvo. «Hijo», le dijo, «hay dos tipos de fuerza. La primera es creer que nada puede detenerte. La segunda es saber qué puede hacerlo». Eric no escuchó. Era joven, fuerte e impaciente. Las palabras de los viejos le parecían abstractas e inútiles, pero ahora, dentro del aire helado del estadio Bislett, esa frase había regresado como un fantasma, porque Eric estaba a punto de descubrir qué podía detenerlo. Y no eran los puños del hombre que tenía enfrente, era el frío. Pero cuando digo el frío, no estoy hablando solo de la temperatura. El frío estaba convirtiendo silenciosamente la mayor arma de Eric en su peor enemigo. Los músculos grandes necesitan un flujo sanguíneo potente. Ese flujo produce calor a través del esfuerzo. Pero si ese calor se gasta demasiado rápido, o el aire frío lo roba, los músculos empiezan a enfriarse, y un músculo frío se contrae más lento, genera menos fuerza. Eric estaba justo en el medio de ese proceso. Y además estaba esto. Eric había quemado una cantidad enorme de energía. Cada golpe fallido no era solo un desperdicio físico. Cada uno de esos movimientos significaba que sus músculos se habían activado a carga máxima y habían vuelto vacíos. Estaba quemando combustible y perdiendo calor corporal al mismo tiempo, enfriándose y agotándose simultáneamente, dos procesos acelerándose mutuamente. Bruce experimentaba exactamente lo contrario. Ese día, antes de entrar al estadio, Bruce había pasado 2 horas solo en una habitación de hotel. Para un observador externo, habría parecido que simplemente estaba sentado. Pero no estaba sentado. Estaba haciendo trabajo respiratorio. Con cada ciclo de respiración estaba preparando su cuerpo. No solo mentalmente, sino físicamente. Investigadores demostrarían años después que ciertas técnicas de respiración pueden elevar la temperatura central del cuerpo entre 1 y 2 grados. Bruce no había aprendido esto de un libro de texto. Lo había aprendido de la práctica. Y ahora, con temperaturas muy por debajo de cero, esa práctica estaba dando sus frutos. En el ring, sí. La respiración de Bruce era visible, saliendo como vapor al aire frío igual que la de todos, pero el ritmo no había cambiado. La respiración de Eric, mientras tanto, se estaba volviendo más superficial. Incluso desde las primeras filas de las gradas se podía ver la diferencia. Eric lo intentó de nuevo. Empezó con el brazo izquierdo esta vez, pero no continuó con el derecho. Era una finta, atraer al hombre pequeño hacia el lado equivocado, y luego cazarlo con el golpe real. Esto le había funcionado a Eric antes. Los rivales reaccionaban al primer movimiento y se dejaban completamente descubiertos para lo que venía después. Bruce no reaccionó. Eric no esperaba eso, porque solo había dos razones para no reaccionar a una finta. O no la habías visto, o la habías visto, y habías decidido no morder el anzuelo. La primera era imposible. Los ojos de Bruce estaban clavados en él, así que tenía que ser la segunda. Bruce la había leído como lo que era, un engaño. Eso le dijo algo a Eric. El hombre que tenía enfrente no solo estaba reaccionando, lo estaba leyendo, antes de que el movimiento estuviera completo. Eso no era una cuestión de reflejos simples. Era una habilidad construida a lo largo de décadas de combate. La capacidad de leer las variaciones mínimas en la tensión muscular de un oponente, la dirección de una transferencia de peso, el ángulo de una articulación del hombro. Eric necesitó un segundo para absorber esa realidad. Y en ese segundo, Bruce avanzó. Un solo paso. Izquierda y adelante, en diagonal. Ese paso abrió el costado derecho de Eric, su lado dominante, su lado más potente, pero también el lado que lo dejaba más expuesto a perder el equilibrio cuando estaba completamente comprometido con un movimiento. La mano derecha de Bruce bajó sobre el hombro derecho de Eric otra vez. El mismo punto. El mismo toque ligero, preciso, casi cortés, pero más profundo esta vez. Y Eric tuvo que dar involuntariamente un paso a la izquierda para mantenerse en pie. Algo pasó en el estadio en ese momento. Un puñado de personas en la primera fila se pusieron de pie. Podían sentir que algo había cambiado. No habrían sabido decir exactamente qué, pero sabían que la pelea no estaba yendo como se suponía. El sonido de la multitud había cambiado. Al principio había sido ruidoso, festivo, seguro. Un público que conocía a Eric, quería a Eric, que ya le había dado la victoria a Eric antes de que sonara la campana. Pero ahora el sonido era distinto, más callado. Y flotando en ese silencio, había un tipo diferente de pregunta. ¿Qué está haciendo este hombre pequeño? Eric se concentró. La gran ventaja de un atleta de fuerza es la capacidad de acabar con todo en un solo movimiento.
Un golpe limpio y todas las ecuaciones cambian. Eric lo sabía. Decidió cargar todo en un solo golpe. Iba a empujar con el hombro derecho. Objetivo: el pecho de Bruce. Meta: llevarlo al suelo. Caer encima de él. Cerrar el argumento. Dio un paso adelante. Aspiró una bocanada larga y profunda de aire. Y esa respiración fue una de las más importantes de la vida de Eric Halverson. Porque esa respiración, aunque él no lo supiera conscientemente, era una declaración de compromiso. Cuando un hombre se juega todo a un movimiento sin vuelta atrás, el cuerpo reúne las reservas que le quedan. Bruce vio esa respiración. Procesó todo simultáneamente, en un instante, en microsegundos. La tensión acumulándose en los hombros de Eric, el peso transfiriéndose hacia adelante, el ángulo del pie derecho presionando contra el suelo, la respiración, todo junto llevando un solo mensaje: viene. Y Bruce esperó, como un matador. La palabra matador no está elegida al azar. Durante esa época, mientras estudiaba boxeo, Bruce había investigado la mecánica de movimiento de los toreros españoles. El arte del matador consistía en usar la propia fuerza del toro. El toro era enorme, fuerte, letal. El matador era pequeño, rápido e inteligente. Y el arma más importante del matador era negarse a enfrentar la fuerza con fuerza, salir del espacio que el toro había llenado con su poder, redirigir esa fuerza ligeramente y observar cómo el toro se convertía en víctima de su propio impulso. Eric Halverson era el toro en ese momento. Con 120 kilos de impulso, se lanzó hacia adelante. Sus manos se cerraban sobre el pecho de Bruce. La distancia se reducía a cero. Las gradas, que habían estado conteniendo la respiración todo este tiempo, estaban a punto de soltarla. Cada cálculo, cada predicción, cada apuesta, todo estaba a punto de confirmarse en este único momento. Y en ese momento, Bruce Lee dio un paso a la izquierda. Las manos de Eric se cerraron alrededor de nada. Un cuerpo de 120 kilos había perdido su objetivo, y ahora no tenía dónde ir, salvo hacia adelante. La superficie estaba mojada y fría. Eric se tambaleó. Un peso enorme sin destino. Su pie izquierdo resbaló. Su pie derecho intentó sostenerlo, pero el impulso era demasiado grande. Su cuerpo se inclinó hacia adelante. Las manos buscaban un equilibrio que no existía. Eric cayó sobre una rodilla. Luego las manos tocaron el suelo. Después la otra rodilla. La nieve fría se hundía en sus palmas. Su cara estaba a centímetros del suelo del ring. Su respiración, rápida y entrecortada, salía en pequeñas ráfagas blancas. 48.000 personas no pudieron emitir un solo sonido durante un segundo completo. Estaban en shock, intentando procesar lo que acababan de ver. Y en ese segundo, todo había cambiado. Eric Halverson nunca había estado en esa posición en su vida. Manos en el suelo, rodillas en la nieve, respiración descontrolada. Jamás. Ni una sola vez. Esto no era solo una situación física. Era el momento en que 31 años de una historia, 31 años de una identidad, 31 años de creencias empezaban a reescribirse. Desde el día en que aquel chico en el puerto de Bergen había ignorado las palabras del viejo pescador, Eric nunca se había sentido tan expuesto. Y ahora, frente a 48.000 personas, con el frío cortándole la piel y las manos hundidas en la nieve, esa exposición había vuelto. Las gradas explotaron. Pero no el tipo de explosión que podrías esperar. No era para Eric. No era un rugido de victoria por el hombre más fuerte de Noruega. Era conmoción. 10.000 personas a la vez, confundidas, pilladas desprevenidas, incapaces de darle sentido a lo que acababan de ver, emitiendo todas un sonido al mismo tiempo que era menos un aplauso y más una pregunta. Algunos se habían puesto de pie. Otros agarraban el brazo de quien tenían al lado. En algún lugar de la multitud, alguien había derramado su té caliente. Bruce Lee simplemente estaba de pie, exactamente donde había estado. Había dado un paso a la izquierda, mantenido el equilibrio, y dejado caer los brazos a los costados. Su respiración seguía siendo estable. Su cara no mostraba triunfo, ni rabia, ni lástima. Estaba esperando. Como un médico evalúa a un paciente. Como un maestro observa a un alumno. Eric apoyó las manos en el suelo e intentó levantarse. Quería ponerse de pie. Su cuerpo estaba agotado de una forma que solo ahora estaba sintiendo completamente. La nieve fría contra sus palmas se filtraba hacia adentro. Sus músculos estaban lidiando simultáneamente con el ácido láctico, el frío y el impacto físico de la caída. Pero Eric se levantó, despacio, con dificultad, pero se levantó.
Y en el instante en que lo hizo, Bruce dio 3 pasos hacia adelante, sin correr, sin apurarse. Se detuvo frente a Eric y le extendió la mano. Extender la mano en medio de una pelea significa cosas diferentes según el contexto. En la lucha, a veces es un gesto, a veces es actuación. Pero la mano de Bruce no llevaba nada de eso. Se ofrecía con sinceridad, en silencio, con sencillez, de una persona a otra. Eric miró esa mano. La miró durante un momento largo. 48.000 personas contenían la respiración, porque todo el mundo entendía que si Eric tomaba esa mano, o no determinaría el verdadero resultado de esta pelea. El resultado físico ya estaba escrito, pero el resultado real se estaba escribiendo ahora mismo. Eric tomó la mano de Bruce, y Bruce lo levantó del suelo. Un hombre de 120 kilos se puso de pie sosteniendo la mano de un hombre de 65. Esa imagen se convirtió en la fotografía más reproducida de ese día. Años después, fue usada como portada de un capítulo en un libro sobre la historia del deporte noruego, bajo el título Fuerza y comprensión. En la foto, se podía ver la cara de Eric, y en ella había una expresión que el mundo del deporte rara vez ve. Respeto, puro, sin filtro, sin armadura. Eric retrocedió un paso, encontró el equilibrio y miró a Bruce. Mantuvo esa mirada durante un momento largo. Después, con una voz fuerte y clara, lo suficiente para elevarse por encima del ruido de todo el estadio, y en inglés, no en noruego, porque sentía que lo que iba a decir no era solo para Noruega, habló. Tienes espíritu de Valhalla. En la mitología vikinga, el Valhalla era el salón donde iban los guerreros después de morir en batalla, pero en este contexto significaba algo diferente. El espíritu del Valhalla no era la invencibilidad, era la voluntad de pelear sabiendo que puedes perder, de seguir avanzando incluso cuando conoces tus límites, de plantarte frente a lo más difícil que has enfrentado en tu vida, sin miedo a lo que viene después. Eric metió la mano en su bolsa y sacó algo pequeño. Era un sello antiguo, una pieza de piedra redondeada de la era vikinga, tallada con símbolos rúnicos nórdicos. Eric lo había llevado consigo durante años. Venía de su abuelo, que lo había recibido de su propio abuelo antes que él. En la tradición vikinga, era el símbolo que un guerrero le entregaba a otro guerrero como señal de respeto. Eric lo puso en la palma de Bruce. Bruce lo miró. Pasó el dedo por los símbolos tallados. Levantó los ojos para encontrarse con los de Eric. No dijo gracias. No sonrió. Solo lo miró. Y en esa mirada, los dos hombres entendieron algo que existía sin palabras, sin traducción, sin fronteras. 48.000 noruegos se pusieron de pie. El aplauso sacudió el estadio. 6 meses después de esa tarde, Eric Halverson dio una entrevista para la revista deportiva más grande de Noruega. El editor había elegido como portada la foto icónica de Eric levantando la piedra vikinga. Eric la miró y le pidió que usara otra diferente. El editor se sorprendió. ¿Por qué? Eric estuvo callado un momento largo antes de responder. Después dijo, porque esa foto me muestra en mi momento de mayor fuerza. Pero ese no fue mi momento de mayor fuerza. Mi momento de mayor fuerza fue cuando me estaba levantando del suelo y tomé la mano de Bruce. El editor entendió. Cambió la foto. La frase más citada de esa entrevista fue lo que Eric dijo sobre el frío. El periodista le había preguntado, «Siempre describiste el frío como tu ventaja. ¿Ese día fue diferente?» Eric se quedó callado un momento. Después dijo, «Yo creía que sobrevivir al frío era algo físico. Entrené al aire libre durante años. Me metí en el agua en enero. Pensaba que había vencido al frío. Pero ese día entendí que vencer al frío y hacer las paces con el frío son dos cosas diferentes. Bruce no estaba peleando contra el frío. Estaba existiendo junto a él. Yo seguía peleando contra él. Y esa pelea me estaba costando todo». Esa frase se convirtió en una de las más repetidas en la historia del deporte noruego. Cuando Eric puso ese sello en la palma de Bruce, no dijo una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Ese sello había pasado de mano en mano a través de generaciones. Era lo que un guerrero le daba a otro. Y ese día le entregó lo que creía que llevaba el espíritu del Valhalla, el salón donde los dioses de la mitología nórdica se sentaban a juzgar, a un hombre chino de 65 kilos. Porque el espíritu del Valhalla no tenía que ver con el tamaño. No tenía que ver con ser imbatible. Tenía que ver con entrar en ese ring aun sabiendo que podías caer. Cuando Bruce Lee salió caminando ese día, la multitud se rió. Nadie lo tomó en serio. Y quizás, al menos una vez en tu vida, tú también has entrado a una habitación así.
Un lugar donde nadie te tomó en serio, donde te subestimaron, donde te miraron de arriba abajo y decidieron que no eras suficiente antes de que abrieras la boca. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te plantaste en esa habitación? Cuéntalo en los comentarios.